Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, la epístola la remite Judas, y es muy interesante ver cómo él se presenta a sí mismo. Fíjense que en el primero de los versículos él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Que resulta que Jacobo, el hermano de Judas, era también hermano de Jesucristo, pero más que de Jesucristo, era hermano de Jesús, ¿verdad? O sea que estamos hablando acá de un medio hermano del Señor Jesucristo, uno de aquellos que originalmente no creían en él y que le decía: bueno, si tú te crees que eres alguien, ve y muéstrate a los demás, ¿verdad? Y sin embargo el Señor Jesucristo tuvo misericordia
de sus hermanos, y en este caso sabemos de Santiago y de Judas. En particular, Santiago en el libro de Hechos se presenta acá como una de las columnas de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y Judas acá evidentemente está involucrado también al punto tal de que él dice: yo tengo que escribirle una carta a todos los creyentes, a todos los cristianos. Y por eso se considera una carta universal, porque no tiene un remitente específico. Digo, no se dirige a una persona específica, sino, perdón, un destinatario específico, sí, sino que es en general para todos los cristianos. El propósito de la carta es muy claro. El propósito de la carta está también en este versículo que está, el versículo 3, donde dice: me ha sido necesario escribiros, ¿qué dice luego? Exhortándoos, exhortando. Es una carta exhortativa. Pero no solamente exhortativa, sino que también la epístola tiene el propósito de advertir, de animar y de inspirar a los verdaderos creyentes, de manera de que ellos no se dejen engañar por aquellos farsantes que ya estaban minando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. El momento en el cual la epístola es hecha, independientemente del año, hay opiniones, algunos piensan que es cerca del año 80, otros piensan que es más temprano, eso no tiene mucha importancia, pero él define lo que estaba sucediendo en el momento, y el momento es lo importante. Y él lo describe aquí como los postreros días, ¿verdad? Él está escribiéndole a los hermanos en el tiempo de los postreros días. Y los postreros días se inician, por así decirlo, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es el tiempo en el cual el Señor Jesucristo, pues, establece su iglesia, a la cual le promete regresar al final de los postreros días. Consecuentemente, Judas estaba escribiendo una carta que haría referencia a lo que estaba sucediendo en su época y en nuestra época, o sea que nos alude completamente a nosotros, porque nosotros estamos dentro del tiempo que se comprende cuando se dice en los postreros días. Hay una tendencia, hermanos, y yo quiero hacer una reflexión en este sentido, que es una tendencia muy pendular, se va de un extremo hacia el otro, de que la iglesia está en una absoluta pasividad, sin involucrarse absolutamente con nada, hasta involucrarse por total en asuntos que son de naturaleza temporal. Acuérdense que la misión de la iglesia es una misión espiritual, no obstante, ¿verdad?, es en un contexto completamente temporal. Pero hay muchas veces en las cuales nosotros olvidamos cuál es nuestra misión y la razón de ser que tenemos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces sucede que llegamos a perder el enfoque completamente. Y nos vemos inclusive librando batallas que no nos corresponde librar, porque no van dentro del ámbito del plan de Dios, y muchas veces podemos, como decía Gamaliel, terminar encontrándonos luchando en contra de Dios. Por eso es importantísimo que si bien nosotros afrontemos la realidad de que hay una batalla, y como dice Judas acá, él nos exhorta a que nosotros contendamos ardientemente, sin embargo, él tiene el cuidado de declararnos con mucha claridad cuáles son los puntos sobre los cuales nosotros debemos permanecer enfocados, a fin de no equivocarnos absolutamente en el momento de librar la batalla. No equivocarnos a fin de que nosotros podamos ser eficaces y ciertamente salir triunfadores. Entonces, de lo que se trata es de esto. O sea, Judas exhorta a los cristianos, nos exhorta a ti y a mí para que nosotros nos enfoquemos correctamente, y para eso nos exhorta, nos advierte, nos anima e inclusive nos alienta o nos inspira. Y esto es el contenido de esta epístola de la carta de Judas. Ciertamente da el capítulo un capítulo único para predicar muchos mensajes, pero yo he querido verlo en una forma comprensiva en su totalidad. Y en este sentido, pues podemos ver que Judas nos exhorta a estar bien enfocados en primer lugar para que nosotros podamos reconocer cuál es la diferencia entre los que sí son de los nuestros y los que no son de los nuestros. Todo en el contexto que tenemos que contender ardientemente, ¿verdad? O sea, hay una batalla que librar, sin lugar a duda, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos quiénes son los nuestros y quiénes son los del bando contrario. Y por eso él comienza claramente haciendo referencia a los destinatarios de la carta, que son los que él quiere preparar a fin de que libren una batalla de una manera, vamos a llamarla exitosa, a fin de que el Señor sea glorificado a través de ella. Fíjense precisamente que esta carta está dirigida, versículo 1, lo tienen ustedes ahí, a los llamados santificados en Dios Padre, sí, ¿qué más dice? Y guardados en Jesucristo. Ahí hay tres características que identifican realmente a los que son parte de los cristianos, de los nuestros. Y lo primero que dice es que son personas que han sido llamadas. No puede de ninguna manera llegar al Señor nadie si el Padre no le trae,
¿verdad? Y el Señor tiene un llamamiento. A veces lo hace de una manera, diríamos, un poquito ruda desde el punto de vista humano, pero en términos generales, ¿verdad? Hay un llamado que apela a nuestros corazones, apela a la realidad de nuestra condición de pecadores y apela al sentimiento de inconformidad y arrepentimiento que el mismo Espíritu Santo pone en nuestros corazones. El Señor nos da convicción de pecado. El Señor en un momento dado nos hace pensar en que Él va a hacer juicio sobre ese pecado y que su justicia va a ser expuesta. Y finalmente, si nosotros no somos justificados o perdonados, si no venimos a cuenta con Él, pues sencillamente vamos a perdernos para siempre bajo por así decirlo, el peso de su juicio, de su castigo. Primeramente el Señor llama a una persona. Yo no sé si a ti te ha llamado. A mí me llamó cuando tenía 26 años de edad. Me llamó y el llamado fue tan evidente que no pude evitarlo, a pesar de que mi mente no estaba en eso, ¿verdad? Que no me lo imaginaba, fue un llamado irresistible completamente. Y luego de eso entonces hizo lo próximo, que fue santificarme. O sea, sencillamente me llamó para sacarme fuera del mundo. Y me dio trabajo, perdió trabajo aceptarlo, no fue inconsciente. O sea, yo sabía que iba a haber un precio y yo sabía que realmente, porque me tomé tiempo analizando las Escrituras y me tomé tiempo reflexionando sobre el llamado del Señor, sobre la respuesta que tenía que dar, sobre la conversión que era inminente, que debía tomar esa decisión, pero sin embargo evaluando todas aquellas cosas que hasta ese momento eran, por así decirlo, mi norte, mi aspiración y mi deseo, y que de un momento a otro, pues sencillamente iban a tener que ser puestas a los pies del Señor Jesucristo para que soberanamente Él decidiese qué debía yo hacer con ellos. En otras palabras, me llamó, luego me apartó, ¿verdad? Me apartó, como dice aquí, santificado en Dios el Padre, ¿verdad? Y luego de esto, además de esto, durante tantos años, ya 40 y tantos años, pues me ha guardado. Yo supongo que debe haber sido el mismo caso tuyo. Tal vez el tiempo no es el mismo, tal vez las edades no son iguales. Pero en cualquiera de los casos, cada creyente ha sido llamado, cada creyente ha sido santificado, apartado para Dios, y cada creyente necesariamente es guardado por el Señor Jesucristo. Recuérdense lo que decía Pablo. Dice, yo sé en quién he creído, hablando de Jesucristo. Dice, y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día en que yo esté en la presencia de Él, hasta aquel día. Consecuentemente, un creyente verdadero es una persona que recibió el llamado del Señor, se entregó a Él incondicionalmente, el Señor lo santificó, lo apartó para Él, vive para el Señor Jesucristo y es guardado por Él, es preservado por el Señor. Pero fíjense que habla muchas más otras cosas. Por ejemplo, en el versículo 4 habla de una común salvación que tenemos los creyentes. Y esto solamente puede ser un motivo de un mensaje, una predicación. Cuando dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sí, es cierto, de eso es que se trata. El Señor nos salva. Es algo que parecería común, pero no corriente, ¿verdad? O sea, simplemente es algo que el Señor salva a toda su iglesia. No hay uno solo de ellos que se vaya a perder, absolutamente. Pero, ¿quiénes somos toda su iglesia? Aquellos que tenemos la fe que una vez ha sido, como dice el texto acá en el versículo 3 al final, dada a los santos. O sea, característica de un verdadero creyente. Los que somos parte del mismo team, del mismo equipo, por así decirlo, de la misma familia del Señor, por así decirlo, del mismo ejército del Señor Jesucristo, somos aquellas personas llamadas, santificadas, guardadas por el Señor, que hemos sido salvos en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador en común y que además de esto tenemos una misma creencia, una misma fe, una fe que no varía, que es siempre la misma, la fe que una vez fue dada a los santos. Y la pregunta de rigor es la siguiente. ¿Eres tú parte de ese grupo de los redimidos del Señor? ¿Eres tú parte de los que el Señor Jesucristo por su sangre ha lavado sus pecados, ha llamado, ha redimido, ha salvado y guarda hasta el momento en el cual estemos nosotros en la presencia de Él? Porque hay un riesgo grande de que nosotros confundamos los bandos. Y a veces inclusive terminando luchando junto con el adversario. Por eso es que los ejércitos tienen sus uniformes y por eso es que los equipos o los de diferentes deportes tienen sus uniformes también. Porque a quien no debe, pues sencillamente puede llegar un momento en el cual pues tú estarías jugando a favor del bando contrario y finalmente el canasto lo van a meter tus adversarios. Consecuentemente, es muy importante
que nosotros tengamos claro, hermanos, y yo espero que me estén entendiendo, porque no quiero ser más específico de lo que lo estoy diciendo, ¿verdad? Que tengamos claro que de ninguna manera la coincidencia de circunstancias nos iguala en cuanto a los propósitos ni en cuanto a los métodos que podemos tomar y que llevamos a cabo cuando tenemos una misión que cumplir o una guerra que pelear. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y si una persona no es parte del pueblo de Dios, simplemente no tenemos absolutamente ni los mismos principios, ni los mismos fines, ni los mismos propósitos, ni absolutamente podemos utilizar las mismas metodologías, ni tenemos los mismos recursos, las mismas armas, ¿verdad? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, aunque son poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. Hermanos, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con el incrédulo? Ninguna. Ninguna absolutamente. Por eso tenemos que enfocarnos bien, y aquí Judas comienza bien aclarando cuáles son aquellas personas a las cuales le está escribiendo para exhortarle a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a la iglesia, que fue dada a los santos. Pero de eso se trata precisamente. Aunque nosotros andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Bien, este es el primer punto de por qué es tan importante que permanezcamos enfocados, bien enfocados. En primer lugar, por el hecho de que tenemos que reconocernos, ver con claridad y enfocar bien quiénes son los nuestros y quiénes no son los nuestros. En segundo lugar, y es algo también muy importante, por el hecho de que lo de la batalla espiritual no es algo, por así decirlo, teórico, o no es algo que, por así decirlo, posible, sino que es una realidad. O sea, ya Judas estaba hablando de eso desde el inicio. Las herejías gnósticas ya estaban tratando de minar los fundamentos de la fe cristiana. El judaísmo, ustedes saben que desde el principio se oponía a dejar la ley de Moisés para simplemente acogerse a la gracia. Consecuentemente, con el paso de los años, cada iglesia, cada generación, cada grupo de creyentes ha tenido que confrontar todo tipo de persecuciones. Y nosotros, hermanos, a pesar de que el Señor nos ha dado el privilegio de vivir en un país en el cual no se persigue el cristianismo, sin embargo, también tenemos que librar batallas, tenemos que contender con ardor, con fervor por esta fe. Y si tú no lo estás haciendo, pues sencillamente no estás haciendo lo que la Biblia dice que debes hacer. Y además de esto, estás cediéndole terreno al adversario cuando la Biblia nos promete, el Señor nos promete en su palabra de que las puertas del infierno no van a mantenerse en pie si nosotros empujamos, como iglesia que somos. No prevalecerán en contra de nosotros. Hermanos, la Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Es una lucha espiritual muy fuerte y por eso la recomendación de tomar toda la armadura de Dios. Hermanos, en la medida que nosotros nos vamos acercando al fin de los postreros tiempos, interesante, al fin de los postreros tiempos donde estamos viviendo nosotros, cada vez van a aparecer más farsantes, más engañadores, más falsos profetas y más falsos maestros, que van a estar trayendo las más variadas formas de herejía. Hay cosas que yo he llegado a ver que yo digo, pero vengan acá, ¿y quién podía concebir que luego de 40 años andando en la fe, ¿verdad?, llegásemos a ver estas barbaridades de pseudo iglesias, o pseudo pastores, o pseudo ministros, pseudo profetas, que tú dices, ¿pero qué es esto? Y hoy día todas esas herejías se van mezclando y llega un momento en que se hace hasta difícil discernir cuál congregación realmente está compuesta de los guerreros del Señor, del pueblo de Dios, y cuál no. Se hace difícil. Pero lo peor de todo esto es que hay una predisposición antagónica, completamente contraria al Evangelio por parte de los incrédulos. ¿Por qué? Por el testimonio de estas personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Consecuentemente, hermanos, tenemos no solamente que tomar conciencia de que estamos en medio de una lucha, de una batalla. Tenemos que tener mucho cuidado de
cómo nos asociamos y en qué tipo de batalla nos involucramos. Pero además de esto, tenemos que tener presente que no podemos vivir como si nada estuviera pasando. Hermanos, Judas lo advierte. Judas dice, versículos 17 y 18, ahí mismito en su epístola, dice: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quiénes dice? Ay, están lentos, se me cansaron. Todavía me falta como 1:30 de mensaje, de sermón. Y ya están lentos ustedes. Y hoy hay aire acondicionado y estamos orando para que el Señor pues use su palabra. Vuelvo para atrás. Versículos 17 y 18. Pero vosotros, oh amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: ¿en el qué? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En la medida que vamos esperando y acercándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que van terminando los postreros tiempos, cada vez va a haber más manifestaciones de esto. Juan lo advirtió también. En 2 de Juan capítulo 7, dice, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Doctrina gnóstica completamente. Pedro, el apóstol Pedro, parecería que 2 de Pedro es una copia casi de Juan con las advertencias. Voy a leer solamente algunas partes. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, los primeros 3 versículos, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En Hechos capítulo 20, el mismo apóstol Pedro dice a los hermanos cuando los reúne allá en Éfeso, y dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las advertencias están ahí, los apóstoles están ahí. Judas lo advierte, Juan lo advierte, Pedro lo advierte y Pablo también. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hermanos, tenemos que enfocarnos bien. La exhortación de Judas, sin lugar a dudas, para que nosotros nos enfoquemos bien. Nos enfoquemos bien, en primer lugar, para que diferenciemos quiénes son parte del pueblo de Dios, del ejército de Dios, y quiénes no lo son. Y en segundo lugar, por el hecho de que no es algo que va a pasar en el futuro, sino que es algo que ha estado sucediendo y se va intensificando. Hay una lucha espiritual, una batalla. Por eso él dice: yo los exhorto para que ustedes contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hermanos, es una exhortación muy directa y muy clara. Hay una batalla que se está librando y si tú no tomas conciencia de ello y tomas la posición y el bando correcto, o si te mezclas con el adversario, vas a terminar siendo sencillamente arrastrado, descalificado y eventualmente tal vez hasta condenado, si Jesucristo realmente no te ha llamado, no te ha santificado, si Él no te ha salvado. Bien, estamos hablando de estar enfocados, ¿verdad?
De eso que estamos hablando. Y la tercera razón por la cual tenemos que estar bien enfocados están en los versículos 4 en adelante. Por ejemplo, fíjense aquí cómo identifica de una manera tan clara quién es el adversario. Clarísimo. Nosotros tendemos muchas veces a perder la visión. Y entonces lo que vemos es lo externo. Vemos los externos. Pero es tan buena gente. Pero mira su actitud, es dadivoso. Mira cómo ama a los otros, mira cómo ayuda. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Versículo 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ¿qué dice? Impíos. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tal vez son muy populares, ¿verdad? Tal vez muy agradables. Hasta lucen muy modestos. ¿Y qué dice luego? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características del adversario? Bueno, evidentemente, hombres impíos. Satanás va a utilizar necesariamente a estas personas. Y dice la Biblia que son impíos que no conocen a Dios. Son aquellos de los cuales el apóstol Pablo le dice a Tito, aunque profesan conocer a Dios, con sus hechos los niegan. Dice, siendo abominables, siendo rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero fíjense que además de esto habla de que son apóstatas. ¿Qué dice al final? Dice, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor. El adversario, los que son del equipo contrario, pero sobre todo aquellos que vienen a introducir estas herejías, son personas que niegan a Dios, a pesar de que ellos dicen, no, somos cristianos, somos siervos del Señor. Están dentro del grupo a los cuales el Señor se refiere cuando en el postrer día le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ellos siempre tendrán un argumento, no, pero yo hice milagros en su nombre. No, pero yo en tu nombre, el Señor, eché fuera demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Además de esto dice que son personas blasfemas, personas que maldicen al Señor. En el versículo 8 dice, están en su Biblia, ¿verdad? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. El arcángel Miguel no se atrevió a echar juicio de maldición sobre Satanás. Y esta gente, sin embargo, blasfeman, simplemente hablan sobre las autoridades superiores con una facilidad tremenda. Dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, lo que actúan es como si fueran animalitos. ¿Lo ven ahí? Estoy en el versículo 10. Voy muy rápido. ¿No les da tiempo a buscar los versículos y a leerlo conmigo? Sí, les da tiempo. Entonces ahí lo dice. Son unos blasfemos, son impíos, son apóstatas, son blasfemos, pero sobre todo, miren lo que dice el próximo versículo 19. Dice, el 19. Dice, estos son, estamos identificando, ¿verdad?, a los que no son del Señor, los que son farsantes, los engañadores. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice Pablo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ahí no hay alternativa. No hay alternativa. Hermanos, estos son impíos, apóstatas, blasfemos, que no tienen el Espíritu, que no son cristianos, ¿verdad? A pesar de que se introduzcan dentro de las iglesias. Y de hecho yo voy a decir algo de lo cual no me cabe duda, porque es notable ya. La mayor agresión de la iglesia en los últimos tiempos va a provenir desde dentro. Desde adentro. La tergiversación, la perversión del evangelio por parte de suplantadores, de personas que terminan sencillamente cerrando la Biblia y diciendo lo que le da la gana, pretendiendo hacerlo en el nombre del Señor, en base a visiones personales. Hermanos, la mundanalidad va difuminando cada vez más y manchando más el espíritu o el testimonio del Espíritu en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas son personas, dice, sensuales.
Personas que apelan a la sensualidad, a lo agradable, a lo apetecible, a lo carnal. Y la carnalidad viene con el mundo cada vez más introduciéndose en la iglesia. Y esta es una característica particular de los últimos tiempos. Estamos diciendo que el apóstol Judas nos exhorta a estar bien enfocados, nos identifica quiénes son los verdaderos creyentes, pero al mismo tiempo nos identifica quiénes no son, a pesar de que digan ser verdaderos hijos de Dios. Y nos advierte que hay una batalla que ya se está librando, desde la época en la cual él escribía la carta y cuánto más en la época en la cual nosotros estamos viviendo. Pero es interesante cómo el hecho de nuestra visión clara, ¿verdad?, debe abarcar las experiencias pasadas. Los versículos que van del 6 al 7 nos hablan sobre esto, y también el versículo 11 hace referencia a esto. Si nos enfocamos correctamente vamos a poder ver bien lo que ha pasado antes. Tenemos 3 ejemplos de rebelión, ¿verdad? Y estos 3 ejemplos de rebelión están en los versículos que van desde el 5 hasta el 7. En primer lugar, no lo voy a volver a leer, hace referencia a Israel. Y el apóstol acá recuerda a los verdaderos creyentes lo que le pasó a Israel. Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Fue llevado por el Señor a una tierra prometida. Pero en el camino, pura y simplemente, lo que manifestaron y evidenciaron fue una dureza de corazón y una incredulidad rampante. Y consecuentemente, por causa de incredulidad, como lo dice ahí, versículo 5, dice, el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? Dice, a los incrédulos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que toda aquella generación que salió de Egipto murió en el desierto durante 40 años. Y no vieron la tierra prometida. ¿Por qué? Por incrédulos. Pero hay otro ejemplo interesante. Y es el ejemplo que pone acá cuando habla de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. No voy a hacer referencia ahora, no voy a irme a aquel punto, pero léase luego el capítulo 6 de Génesis para que sepan a qué se refiere. Cuando los hijos de Dios, los ángeles, dice, tuvieron un vínculo pernicioso, indigno con las hijas de los hombres. ¿Y qué vino como esto? Vino toda una generación tan malvada, tan malvada, tan malvada, tan malvada, que Dios decidió acabar con la raza humana mandando un diluvio, salvo por Noé y su familia. En otras palabras, son demonios indignos, perversos, a los cuales dice el Señor que a causa de su pecado fueron aprisionados en tinieblas para el juicio del gran día o el juicio final. Y luego pone otro ejemplo aquí. Un ejemplo que podríamos nosotros, pues, sencillamente, simplemente salir a la calle o prender un televisor o entrar en las redes sociales y darnos cuenta que es completamente contemporáneo. Y es el ejemplo de los habitantes de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Fíjense cómo dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Qué hicieron estas personas? Dice que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, igual lo que pasó con los ángeles, que no debieron haber tenido ningún tipo de relación con las mujeres. Pero, en fin, no vamos a entrar en muchos detalles con esto. Pero fíjense, porque dice de la misma manera que aquellos, ¿verdad? Versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad. Los hombres que no guardan su dignidad y van en pos de vicios contra la naturaleza, entiéndase bien con esto para hablar muy claro, la homosexualidad en todas sus versiones y todas estas desviaciones que estamos viendo y a las cuales se califica como sodomismo en muchos de los casos. Pues sencillamente, ¿qué pasó con ellos? Dice que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los que no creen en el infierno, Judas creía en el infierno. Judas creía en el infierno, ¿verdad? Y habla de este fuego eterno. Pero también, aprendiendo del pasado, si nos enfocamos bien, tenemos 3 actitudes, las cuales hace referencia el versículo 11, cuando dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balán, ¿y qué dice luego? Y perecieron. Ok, Caín, ustedes saben el ejemplo de Caín, ¿qué fue lo que pasó? Caín fue movido por envidia y por venganza mató a su hermano. El caso de Balán. Balán era un profeta del Señor y simplemente le ofrecieron papeleta, dinero,
para que profetizara en contra del pueblo de Israel. Y el profeta solamente salió de su locura cuando una burra le habló, porque sencillamente por cuarto, más que el mono bailaba, hasta la burra hablaba. Es triste, pero profetizó por dinero con tal de obtener ese beneficio y desobedecer lo que Dios le mandaba hacer. Finalmente no le quedó más remedio que bendecir al pueblo de Dios. Y finalmente habla de Coré, ¿verdad? Coré. Lo ven ustedes en el versículo 11. Perecieron en la contradicción de Coré. Ustedes deben saber también, porque todos ustedes leen la Biblia, ¿verdad? ¿Quién fue Coré? Coré fue aquel que se levantó en una rebelión contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Y sencillamente pues se rebeló contra aquellos líderes que Dios había sido designado y terminó siendo tragado por la tierra, con todos los suyos, con todos los que le seguían. La tierra se abrió y se los tragó a todos ellos. Hermanos, hay que aprender del pasado. En la medida que nosotros conocemos las Escrituras y conocemos el Antiguo Testamento y conocemos al Dios, que es el mismo del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento, pues en esa medida se acrecienta en nosotros el amor reverente y el temor reverente hacia nuestro Dios. Hermanos, tenemos que enfocarnos bien, de manera de que nosotros podamos aprender del pasado, que no sean simplemente historietas, sino que sean advertencias, que es lo que precisamente está haciendo Judas. Judas está diciendo que estaba exhortando a que contendamos ardientemente por la fe que fue dada a los santos, identifica claramente los que sí son, los que no son, advierte sobre los farsantes y hace un recuento histórico del juicio de Dios sobre aquellos engañadores, sobre aquellos apóstatas, sobre aquellos blasfemos, sobre aquellos que rechazan la gracia de Dios. Ojalá que aquí no haya nadie así. Ojalá que no. Quiere el Señor en su misericordia que no. Hay actitudes que son típicas de los farsantes: el orgullo, el egoísmo, la desconfianza, la avaricia, la rebelión, la codicia de tener poder. Y no solamente eso, sino también el menosprecio a la voluntad de Dios. Versículo 16. Fíjense cómo habla más sobre ellos. Ustedes se cansan pronto. Se cansan pronto. El hermano Silfa, que no está aquí, me dice: pastor, usted está siempre como muy rápido. Tómese su tiempo. ¿Verdad? Tómese su tiempo. Yo le digo: no, es que me da pena, porque yo veo como la gente comienza de una vez Versículo 16. Estos, fíjense, estamos hablando de las actitudes que son típicas en los falsos maestros. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Ay, cuando una cosa no les gusta y no es lo que quieren, cuya boca habla cosas infladas. Oh, pero qué verbo, qué maravilla. Adulando a las personas para sacar provecho. Esto me recuerda, ¿ustedes saben a quién? Absalón. Absalón. ¿Se recuerdan quién fue Absalón? ¿Alguien sabe quién fue Absalón? Levanten la mano los que saben quién fue Absalón. Déjame preguntarle de nuevo. Levanten la mano los que saben quién fue Absalón. Gracias. Averigüen quién fue Absalón. Enfocados. Enfocados no solamente para aprender del pasado, sino también enfocados de manera de que nosotros podamos, hermanos, habiendo aprendido y conociendo al Señor, que nosotros podamos advertir a los impíos los riesgos que se están corriendo. Porque a la larga esa es la misión de la iglesia. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Fuimos mandados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Hacer y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Y entonces acá, ¿verdad? Los versículos 14 y 15 dicen: de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer, ¿qué? Juicio contra todos y dejar
convictos. Es una visión que tiene, ¿verdad? O sea, Enoc tuvo una visión profética y ahora está corroborando acá en el Nuevo Testamento Judas la realidad de esta visión. El Apocalipsis lo hace igualito, ¿verdad? O sea, la venida del Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio sobre esta tierra. Lo que va a suceder al final de la gran tribulación, o va a concluir más bien al final de la gran tribulación. Ok, pero ¿a qué viene el Señor? Dice, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Ay, pero qué palabra tan fuerte, no le diga impío. No le diga impío. Bueno, es lo que dice la Biblia. Dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, ¿qué dice? Impías. ¿Que han hecho cómo? Impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra del Señor, en contra de Él. Hermanos, tenemos que advertirle a los impíos que Dios va a venir para juzgar a todos los impíos, dejarles convictos, ¿verdad? Pasarle factura de todas sus obras. Los que quieren ser salvos por obras, ya saben. Por suerte que los cristianos somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y de esta manera, dice el Señor, va a condenar, a juzgar a los pecadores impíos que han hecho obras impíos y han actuado impíamente. Yo me imagino que todos comprendemos perfectamente a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice impío. El justo Dios va a juzgar a los impíos. Y los va a juzgar conforme a sus obras. Y nadie podrá permanecer en pie. El Seol, el Hades, los muertos, el mar, todos van a ponerse en pie delante de Dios, todos los muertos. Los libros van a ser abiertos y van a ser juzgados los muertos conforme a sus obras. Y en ese momento simplemente lo que va el Señor es a corroborar los motivos del juicio. Y las consecuencias vienen a posteriori. Serán echados todos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Dios justo va a juzgar a los impíos. Y nosotros debemos estar enfocados en cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es precisamente advertir a los impíos sobre el juicio inminente de Dios, que cada día se acerca más en la medida que los postreros días se van terminando. Y nosotros somos la iglesia de los postreros días. No le quepa lugar a duda. No les quepa lugar a duda. Nada más hay que ver el panorama profético. Hermanos, además de esto, el Señor nos dice qué debemos hacer. Y si nos enfocamos en lo que sí tenemos que hacer, nos vamos a pertrechar de una manera correcta para librar la batalla de una manera fervorosa, ardiente y eficaz. Versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, y ahí viene la diferencia. Allá están los farsantes, están los impíos que van a ser juzgados por el Señor, los que se introducen encubiertamente, aquellos que sencillamente son condenados por el Señor, por sus propias obras. Y en contraste con esto, lo que nosotros los creyentes tenemos que hacer. Y dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaros en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas nos dice cuáles son nuestros recursos, a fin de que nosotros podamos librar esta contienda con ardor y tener victoria, ¿Y cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia, las que no son carnales? Bueno, ahí está claramente, la edificación bíblica. Edificados sobre vuestra santísima fe. Por eso nos congregamos, por eso vamos a estudios bíblicos, por eso tenemos cursos sobre discipulado y sobre estudio de la Biblia porque tenemos que edificarnos, porque estaremos tan fuertes como nuestra fe sea fortalecida mediante la influencia del Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente, en primer lugar, fortalecernos haciendo que nuestras convicciones bíblicas ocupen de tal manera nuestras mentes y corazones que nuestra voluntad sea absolutamente dependiente de ella. ¿Qué hacemos? Lo que la Biblia dice. ¿Qué creemos? Lo que la Biblia dice. Y para esto tenemos que edificarnos en nuestra santísima fe. La fe crece si nosotros estudiamos la palabra de Dios.
En segundo lugar, habla de la oración. Oración en el Espíritu Santo. ¿Por qué la coletilla en el Espíritu Santo? Como si hubiera oración que no fuera en el Espíritu Santo. Es que sí, hay oraciones que no son en el Espíritu Santo. Hay oraciones que son vanas repeticiones. Y la Biblia nos advierte en cuanto a eso, que no hagamos como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Dios te salve María, llena de gracia, Padre nuestro está en el cielo, gloria al Padre. Gloria. Pero oración en el Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está involucrado en nuestras oraciones, ¿saben lo que pasa? Nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, sin que se escuche palabra alguna. Eso es orar en el Espíritu. ¿Qué otra herramienta tenemos nosotros? El amor de Dios. Debemos perseverar en el amor de Dios. Lo dice de una manera muy clara en este versículo cuando dice conservaos en el amor de Dios. ¿Qué es lo contrario a conservarnos dentro del amor de Dios? Pecar. Dios aborrece el pecado. Si nosotros sencillamente nos embarramos con el pecado, estamos diciéndole al Señor, Señor, no me importa tu amor. Pero no solamente eso, sino que también habla de esperar. Dice esperar o esperanza en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, enfocados en el final del camino. ¡Qué bendición! Cuando uno sabe lo que viene después y sabe que lo que viene después es gloria, honra e inmortalidad. Óyeme, uno pelea con mucho más énfasis. Ayer veía yo una película de la Primera Guerra Mundial sobre unos soldados ingleses, cómo ofrendaron su vida. Y pensaba eso yo. Con tanta devoción y tanta entrega por una guerra temporal, pero sobre todo por unos ideales como nación y como país. Y nosotros que tenemos una perspectiva tan clara, una visión tan definida, un futuro tan cierto, la realidad absoluta y total de que tenemos la misericordia de nuestro Señor sobre nosotros para vida eterna. Sin embargo, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a correr ningún riesgo ni librar ninguna batalla. Hermanos, la edificación bíblica, la oración, perseverar en el amor de Dios y esperar. Ya estoy terminando, hermanos. Los versículos 22 y 23 habla o nos enseña otra razón para que nosotros podamos seguir enfocados o estemos enfocados. Y debemos estar enfocados en cuál es la estrategia que Dios tiene para nosotros. Y fíjense qué consono hay. Aquí pone 3 posibilidades. Dice, algunos que dudan convencerlo. Está hablando evidentemente de convencerlo en cuanto a qué. En cuanto al mensaje del Evangelio, la necesidad que tienen de un arrepentimiento y una conversión, de entregarse a Jesucristo. O sea, convencerlo en cuanto a la fe. De que si no se convierten a Cristo, si no reciben el perdón de Dios, se van a condenar para siempre en el fuego eterno, igualito que las ciudades de Sodoma y Gomorra y vecinas. Igualito que como le va a pasar a todos estos impíos que han estado haciendo obras impías. Igualito como le sucedió a los ángeles, simplemente porque pecaron, se rebelaron y pecaron. Y han sido guardados en prisiones de oscuridad para el juicio de aquel día. Si a los ángeles Dios no le pasó por alto, tampoco te lo va a pasar a ti. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener? En primer lugar dice convencer a aquellos que dudan. Si algunos que dudan, dice convencerlos. ¿Quiénes son los que dudan? Por lo general son personas que están escuchando la palabra de Dios, personas que no tienen claras las cosas, pero que ciertamente están buscando la verdad. Tal vez este es el caso tuyo. Tú estás aquí esta mañana porque tú estás buscando la verdad, de corazón sincero. Nada te empuja, nadie te trae. Tal vez tú vienes por ti mismo porque tú quieres conocer al Señor, tú quieres conocer la voluntad de Dios, tú quieres saber cuál es la verdad, tú quieres saber qué Dios tiene contigo y para contigo.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, los creyentes, con estas personas? Dice, convencerlos. ¿Cómo le convencemos? La única manera, con la palabra de Dios. De ahí la importancia de conocer las Escrituras. Ella es viva y eficaz, penetrante, cortante, como una espada, afilada por los dos lados, penetra, parte el alma, los tuétanos. Es una cosa que penetra dentro del corazón, discierne los pensamientos del pecador y le hace ver su realidad, su necesidad. Y consecuentemente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Convencerlo con la palabra de Dios. Algunos que dudan, convencerlo. Esa es la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer. Aquellas personas que de verdad están buscando la verdad. Y hay mucha gente buscando la verdad. Hay mucha gente que están engañados en sus religiones, pero que están buscando la verdad. Hay otros a los cuales dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Saben quiénes son esos? ¿Saben quiénes? Los que sencillamente, prácticamente están en la boca del horno. Aquellos que no tienen ningún tipo de inquietud y que van derechito para el infierno. Y ni se preguntan. Y no le digas qué va a pasar contigo cuando tú mueras, porque no les interesa, no quieren saber de eso. Además, no me hable de eso, no me mortifique. Pero van derechito para el infierno. Y la imagen es muy clara. Jálalo por un brazo, no dejes que se vaya. Jálalo, no dejes que se vaya para el infierno. Arrebátaselo al infierno. ¿Cuál es la estrategia del Señor? A los que dudas, convencerlos. A otros hay que ir detrás de ellos y jalarlos. Y a los terceros, dice, tenemos que tener misericordia con ellos. Son aquellos que nosotros decimos, bueno, ese definitivamente está perdido. Ese no lo salva a nadie. Ese no es más que un blasfemo, un perverso, un egoísta, un malvado, un asesino, criminal. ¿Y qué dice el Señor que debemos hacer con estas personas? Tener misericordia. Con temor, sí. Es muy clara la idea. Con temor a contaminarnos. Manteniendo muy claramente la separación, la prudencia, los guantes, la mascarilla, el traje, el blindaje, el escudo. Pero sin embargo hay que ir también detrás de ellos. En un caso, en el otro caso y en el otro caso, la idea es siempre la misma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la estrategia divina para que nosotros libremos esta batalla mientras estamos aquí con fervor y con ardor? Es salvar a los perdidos. Salvar a los perdidos. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Y si nosotros lo hacemos, entonces vamos a alcanzar la victoria. Y para esto tenemos que estar completamente enfocados. Fíjense qué precioso como termina la epístola. Y aquel que es poderoso, versículo 24, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Me encanta eso de con gran alegría. O sea, que el Señor tiene gozo y alegría en que nosotros vayamos donde Él y nos presente delante de Él, y el que se va a alegrar es Él, ¿verdad? Dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La victoria más que nuestra realmente va a ser del único y sabio Dios, nuestro Salvador. Es realmente de Él la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por los siglos. Amén. Hermanos, resumo solamente los puntos principales para que ustedes aten lo que hemos estado diciendo. Decíamos que el apóstol hace una exhortación a la iglesia, a los creyentes, de manera de que se enfoquen bien en el hecho de que hay una batalla espiritual que librar. Y le dice, es necesario que ustedes contiendan ardientemente. Es una batalla que tiene que ver con la fe que fue dada una vez a los santos. Y para eso lo primero que hace es identificar cuáles son los creyentes. Y dice que los creyentes son los llamados, los santificados, los guardados en Jesucristo, los salvos por el Señor Jesucristo, los que tienen una misma fe. Esto es muy importante, los que tienen una misma fe. En segundo lugar, ¿verdad? Dice que debemos enfocarnos por el hecho de que no hay tiempo que perder, la victoria la batalla ya se está librando. Y es una realidad. Estamos en el contexto de los postreros tiempos y las cosas están sucediendo como desde el principio y cada vez peor. Por eso todos los apóstoles advirtieron en cuanto a estos postreros días.
de los postreros días. En tercer lugar, que debemos enfocarnos en la realidad de que hay un adversario y tenemos que identificarlo. Y el adversario, ¿verdad?, está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Dice la Biblia que son manchas en nuestros ágapes. O sea, personas que están en las fiestas nuestras, en las reuniones de amor nuestras. Ahí se introducen. El pasaje da para tanto, hay tanto más que hablar. Pero esa es la idea claramente. Tenemos que saber diferenciar al verdadero creyente y al que no es más que un impío, un apóstata, un blasfemo, que no tiene el Espíritu Santo y que no es de Cristo. No nos confundamos. Después, dice que tenemos que mirar hacia atrás, hacia el pasado, y ver cómo Dios juzgó en diferentes tiempos a diferentes personas, incluyendo ángeles, y cómo Dios no va a pasar por alto el pecado, y consecuentemente nosotros vamos a poder identificar claramente por nuestra conducta si nosotros somos parte de aquellos que estamos bajo el juicio de Dios, para que podamos enmendar nuestro camino, arrepentirnos de nuestros pecados y venir a ser parte del pueblo de Dios. Hemos dicho también, hermanos, que tenemos la responsabilidad de advertir a los impíos sobre los riesgos que se están corriendo, porque ciertamente el Señor va a venir a hacer juicio contra los impíos, dejándolos convictos a todos, y simplemente va a juzgarles por sus obras impías, las que han hecho impíamente, a fin de que todos los pecadores impíos paguen por sus culpas. Y el gozo del creyente es saber que nuestros pecados han sido perdonados por Cristo, por los méritos de Cristo, que Él muere en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pagar por nosotros mismos, y que al que no conoció pecado porque nunca pecó, por causa nuestra Dios lo cargó con nuestro pecado, lo hizo pecado, lo maldijo en nuestro lugar el Padre, lo abandonó en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos salvos por fe, no por obras, pero los pecadores van a ser juzgados según sus obras, aquellos que no responden al llamado a la fe. Y por eso Dios nos dice cuáles son nuestras herramientas. Tenemos que orar, tenemos que estar bien edificados, tenemos que mantenernos en santidad, perseverar en el amor de Dios, y tenemos que tener una visión del final de la película, por decirlo así, o el destino final, bien claro, bien despejado. Al final vamos a estar con el Señor en el reino de los cielos. Tenemos la misericordia del Señor para vida eterna y estamos esperando eso. Además de esto, hermanos, la estrategia divina debemos echarla adelante. Y el propósito del Señor es convencer a los que dudan, salvar a los condenados y tener misericordia inclusive de aquellos que tú dices, bueno, pero que de lejito, ¿sí? De lejito, pero hay que tener misericordia de ellos. Hay que presentarle el Evangelio. Gente que tú dices, no, es que le predique otro. No, no. Tienes que hacerlo tú. Y finalmente, saber que la victoria finalmente es del Señor, porque Él es el que es poderoso para guardarnos sin caída. Él es quien finalmente nos limpiará para presentarnos sin mancha delante de Él. Y además la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, todo esto corresponde a nuestro Dios. Consecuentemente, pues estamos advertidos, estamos exhortados, estamos amonestados y debemos tomar decisiones y posturas correctas. Vamos a orar, oremos. Tal vez es un buen momento para que tú en esta mañana le digas, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú tienes el poder para hacerme una nueva criatura, una nueva persona. Oh Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. Oh Señor, me acojo a tu promesa y a tu misericordia, Señor. Te ruego, Señor mío, que me permitas, Padre, tener la esperanza de la vida eterna. Y te entrego mi vida, Señor.
Te entrego todo mi ser, te entrego mi corazón. El Señor ve tu corazón. Y ahí en el lugar donde está, esta mañana, si eres sincero o sincera con tu petición, esta mañana, hoy, ahora, Él perdonará tus pecados y te salvará. Lo ha prometido. Él no falta a sus promesas. Si no sales de aquí, de este templo, esta mañana, con el Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma, con el perdón de tus pecados, con la salvación, con la promesa de la vida eterna, es por una de dos. O porque no te has arrepentido, porque no has creído en la promesa del Señor. O simplemente porque le has rechazado impíamente, blasfemamente. Pero ven al Señor Jesucristo. Sus brazos misericordias están extendidos para recibirnos. Ven de una vez por todas, no te dilates más. El tiempo es corto ya. Ya no queda mucho tiempo. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es grande, Señor. Permite que podamos, Señor, llegar a nuestros hogares con tu bendición. Permite que podamos esta tarde de nuevo congregarnos aquí y glorificar tu nombre. Despídenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.